Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 18 al 25. Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Tú, que eres bueno y haces beneficios, instrúyeme en tus leyes. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley ha puesto mi contento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, pues voy buscando tus leyes. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible para llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. En esta primera lectura llegamos a una parte de la carta de San Pablo a los Romanos, donde yo creo que es muy claro que Pablo nos comparte una experiencia muy personal y que es una experiencia universal.
que todos nosotros la entendemos y la conocemos, porque también la vivimos. En esta lectura podemos quizás resumir el tema de que hay una contradicción, un vacío entre lo que profesamos y lo que vivimos. Se le podría llamar a esto hipocresía, pero no lo es tal y como Pablo lo describe. Hipocresía es pretender que no existe este abismo entre lo que creemos y lo que vivimos, o que simplemente lo que hacemos exteriormente nos justifica, sin reconocer que nuestro interior contradice lo que exteriormente hacemos o profesamos. Lo que Pablo describe es este abismo, esta contradicción en nosotros, pero no se queda simplemente con el reconocer este contraste entre lo de fuera y lo de dentro en nosotros, sino que encuentra la solución en Cristo. Esto también se puede decir de que por fuerza de nuestra voluntad, de nuestra razón, de nuestra conciencia, podemos reconocer lo que tenemos que hacer, a lo que somos llamados, pero que al mismo tiempo también reconocemos que nos falta o no tenemos la fuerza para hacer lo que nuestra voluntad, nuestra razón, nuestra conciencia nos dice. Dice la lectura de hoy: hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. Este primer verso yo creo que hay que desmenuzarlo y desempacarlo porque tiene un contenido muy profundo. Para empezar, Pablo no nos está diciendo que nuestra naturaleza, tal y como Dios la ha creado, es fundamentalmente mala. No es esto lo que Pablo está diciendo. Si esto fuera, Pablo estuviera contradiciendo lo que se nos dice en la primera narración de la creación en el libro de Génesis, cuando Dios, después de haber creado, contempla su creación y dice y lo proclama, que es bueno. Y Pablo, siendo un buen fariseo, que conoce muy bien la Sagrada Escritura, conoce muy bien la tradición, pues no negaría lo que Dios dice acerca de la naturaleza, de lo que Dios ha creado, de que es fundamentalmente buena. Lo que Pablo está diciendo aquí, que nuestra naturaleza, tal y como Dios la ha creado, ha sido dañada, ha sido impactada, ha sido deteriorada por el pecado. Y es esto a lo que Pablo se refiere, de que no hay nada bueno, porque el pecado ha deteriorado lo que Dios originalmente ha creado y lo ha declarado como bueno. Así que es el pecado lo que ha dañado, lo que ha, en cierta manera, manchado nuestra buena naturaleza que Dios nos ha dado. Continúa Pablo diciendo: en efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero. Aquí yo creo que esta experiencia todos la conocemos, ¿no? Ya sea por la razón, ya sea por nuestra conciencia, podemos discernir claramente a lo que somos llamados, lo que tenemos que hacer por integridad personal y también por nuestra dignidad, de lo que Dios dice que somos hijos e hijas amados de Dios, ¿no? Pero que también reconocemos nuestras flaquezas y la fuerza para llevar a cabo lo que la razón, nuestra conciencia, lo que Dios nos dice a lo que somos llamados, ¿no? Y aquí está este vacío en medio de estas dos realidades. Lo que reconozco y lo que a fin de cuentas termino haciendo. Quiero hacer el bien, pero me encuentro con el mal, dice Pablo. Quiero abrazarme e identificarme con lo que Dios me revela en Jesucristo, pero también encuentro en mí la realidad de mi debilidad. Y esto Pablo lo describe como, aunque no lo menciona, no lo dice de esta manera, pues que esta es la consecuencia, digamos, del pecado original, que esta es la consecuencia de lo que hemos heredado de parte de de Adán y Eva. De que
nuestra herencia nos ha dado el pecado, nos ha dado esta debilidad que cuando no la contrarrestamos con la gracia de Dios, cuando no permitimos que la gracia de Dios pues nos ayude a recapturar, a regresar a esta naturaleza buena que Dios nos ha dado y que también regresemos a la intimidad y confianza con Dios, pues entonces esta debilidad continuará, esta deteriorización seguirá impactando nuestras vidas. Y aquí yo creo que vale la pena hacer un hincapié en lo que Dios está haciendo en Jesucristo. Dios en Jesucristo no simplemente viene a sanar nuestras heridas, no simplemente viene a perdonarnos, viene ante todos a reconciliarnos, ¿no? Y en este reconciliar hay dos pasos. Una es de sanar nuestras heridas que nos separa de Dios. Dar, de cierta manera, una respuesta a nuestra rebeldía y desobediencia y regresarnos a la intimidad y confianza con Dios. Así que Dios en Jesucristo está restaurando nuestra relación con Dios que fue dañada, que fue impactada por esa desobediencia, esa rebeldía, ese pecado de Adán y Eva. Entonces, Dios quiere que regresemos a esa relación de intimidad y confianza con Dios, esa relación de intimidad y confianza que Jesús mismo vive con Dios Padre. Así que no solamente es perdonar nuestros pecados, no simplemente es de que Dios nos diga, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, sino que también lo que Dios está haciendo en Jesucristo es regresarnos a esta relación con Dios, puesto que esta es nuestra naturaleza fundamental, según las narraciones de la creación que encontramos en el libro de Génesis, que antes del pecado, de la rebeldía, de la rebelión de Adán y Eva, la naturaleza humana, tal y como Dios la había creado, es buena. Y sigue siendo buena. Pero que también esa rebeldía, ese pecado, pues fracturó, dañó, distanció tanto a Adán y Eva de Dios. Y que esta es la herencia nuestra, que también debilita nuestra naturaleza humana, que daña y deteriora lo que Dios ha creado y a lo que Dios nos ha llamado. Así que no solamente, repito, esto es importante, no simplemente es el perdón, es la sanación, es la restauración de la relación con Dios. Puesto que cuando esta relación de intimidad y confianza se vive y se identifica uno con ella, pues entonces el pecado queda resuelto, puesto que es la gracia de Dios, que es el amor de Dios lo que mantiene esta relación con Dios viva, activa, fructífera. Y es a esto a lo que Dios en Jesucristo nos llama constantemente, a regresar a nuestro Padre, o si le quieres llamar Madre a Dios, igualmente, a regresar a nuestra Madre, ¿no? Cualquier imagen de Dios que tenga sentido para ti, que te ayude a entrar a esta intimidad y confianza con Él, pues yo creo que vale la pena utilizarla siempre y cuando te ayude a entrar a esta intimidad y confianza con Él. Continúa Pablo diciendo, descubro pues, dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Con estas palabras, Pablo no quiere justificar sus diferencias o contrastes entre lo que dice y lo que hace, lo que discierne que es llamado a hacer, pero viene haciendo todo lo contrario. No está justificando su debilidad. Lo que Pablo está diciendo de que simplemente reconoce que sin la gracia de Dios, este contraste, estas diferencias seguirán ahí. Y que lo que él dice aquí es algo descriptivo. Y no simplemente está diciendo que nos regocijemos, puesto que si el pecado habita en nosotros, no somos responsables y démosles vuelo a la hilacha. No está diciendo eso. Simplemente está describiendo la realidad, porque tenemos que leer la lectura hacia el final para comprender hacia dónde lo lleva esto que Pablo está describiendo. Dice, descubro pues en mí
esta realidad cuando quiero hacer el bien y me encuentro con el mal. Quizás aquí podemos también hacer una referencia a lo que Jesús nos dice en los evangelios, particularmente en Mateo 26:41, cuando dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí Jesús también está diciendo de que por nuestra conciencia, por nuestra razón, podemos discernir claramente hacia dónde somos llamados como hijos e hijas de Dios, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, cuáles son los valores que tenemos que cultivar, pero que también reconocemos esta debilidad. Y esta debilidad se manifiesta particularmente cuando estamos desconectados de nuestra fuente de vida, del Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama a Él. Y por eso tanto Jesús como Pablo quiere que estemos íntimamente relacionados con este Dios que nos ha creado, que nos sostiene y que nos llama. Y que es la ruptura de esta relación lo que produce la deteriorización de nuestra naturaleza, que Dios la proclama buena. Así que dice Pablo: descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, este es el reconocer por medio de la razón, por medio de nuestra conciencia, por medio del Espíritu de Dios, lo que Dios nos da, a lo que Dios nos llama, lo que es bueno para nosotros, ¿no? Pero, dice Pablo, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón. Y esta es la herencia de Adán y Eva. Esta es la herencia que también San Agustín hablaba tanto, ¿no? De que es aquello que hemos heredado de nuestros padres. Y que cuando no hacemos conciencia de este contraste, de esta diferencia entre lo de Dios y lo que el mundo, todo aquello que contradice a Dios, pues entonces fácilmente nos dejamos arrastrar hacia aquello que niega nuestra naturaleza fundamental en Dios y en Cristo. Me encuentro con el mal, y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón que me esclaviza a la ley del pecado. Cuando hemos creado y cuando hemos alimentado ciertos hábitos, pues aquí es cuando el pecado echa raíces en nosotros, y ya lo que quizás en algún tiempo fue una ocasión, pues ahora se ha vuelto costumbre, se ha vuelto hábito, que ya lo vemos íntimamente conectado con nuestras vidas. Y a últimas llegamos a pensar y a concluir de que ya es nuestra naturaleza, cuando no es nuestra naturaleza. Según nuestra fe en Cristo, nuestra nueva naturaleza es vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Y cuando no hemos dejado que la gracia de Dios nos ilumine y nos haga ver cuál es nuestra verdadera identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios, pues entonces seguiremos viviendo en la oscuridad, seguiremos esclavizados tanto al pecado como a la muerte, de todo aquello que nos esclaviza, que nos roba de nuestra verdadera dignidad e identidad. Y ahora vienen las palabras claves de Pablo en esta lectura. Después de describir esta experiencia, que repito, todos la conocemos y la hemos vivido. Pobre de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? Aquí por cuerpo Pablo no está diciendo que mi fisicalidad, el cuerpo mismo es malo o es algo que hemos de rechazar. No. Por cuerpo entiende todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, todo que se opone a lo que Dios nos llama. Entonces Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que aquí, después de describir la experiencia, Pablo dice: es Cristo quien nos libra de esta esclavitud, no por fuerza de nuestras obras, no por fuerza de nuestra voluntad, sino por la pura gracia de Dios. El Dios que en amor nos ha creado
En amor nos sostiene, en amor nos llama y en amor nos rescata para que podamos retomar nuestra verdadera dignidad e identidad, para dejarnos sanar, para dejarnos restaurar y regresemos a aquello que Dios ha declarado desde el principio, que es bueno. Y al hacer esto, pues entonces el segundo paso es regresar. ¿Regresar a dónde? Regresar a la intimidad y confianza con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestra Madre, a la relación de intimidad y confianza con aquel que nos dice, tú eres mejor, fuiste creado para algo mejor, no te rebajes, no te reduzcas a lo que el mundo dice que tú eres. Pues Dios en Jesucristo nos enseña, nos revela que fuimos creados para algo más grande, más bello, más hermoso, ¿no? Y es la gracia de Dios lo que nos permite ver lo que Dios ya ve en nosotros, lo que nos permite amar lo que Dios ya ama en nosotros, nos permite aceptar lo que Dios ya acepta en nosotros, ¿no? Y todo esto es pura iniciativa de Dios, que por su amor a su creación, por amor a sus hijos e hijas, ha venido y se las ha jugado hasta el punto de la muerte, para que nosotros regresemos a Él, retomemos nuestra verdadera dignidad e identidad y regresemos a esta relación de intimidad y confianza con Él. Esto es lo que Pablo aquí nos está diciendo en esta bella lectura de hoy. Y repito que es una experiencia, parece muy personal de Pablo, pero que también nosotros la conocemos muy bien, puesto que también reconocemos y vivimos este contraste, esta diferencia, este abismo que hay entre nosotros, entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo. ¿Quién nos salvará? ¿Qué palabras más bellas? ¿Quién me salvará? Son palabras que quizás cada uno de nosotros tenemos que decir, Señor, sálvame, Señor, ven a mi auxilio, porque veo en mí este contraste, este vacío en medio de lo que reconozco, a lo que tú me llamas, pero que también reconozco mi debilidad, puesto que la vida a la cual Dios nos llama no puede ser alcanzada y vivida con nuestros propios esfuerzos. Es la gracia de Dios lo que la hace posible y nunca llegaremos a un día en el cual podamos prescindir de la gracia de Dios. Pues es la gracia de Dios lo que es nuestro alimento, nuestro aire, lo que hace posible el poder no solamente identificarnos, sino hacer nuestro la vida, la visión del reino que Dios nos revela en Jesucristo, nuestro Señor. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Tenemos a Jesús nuevamente en el camino hacia Jerusalén y aquí parece que está rodeado de una multitud y Jesús discierne que entre la multitud hay una diversidad de intenciones del por cual vienen detrás de él y de que quizás hay algunos que sí buscan sinceramente lo que Jesús les ofrece, el reino, de que tienen interés de comprometerse con el llamado que Él les hace, pero que también hay muchos que simplemente van detrás de Él por pura curiosidad, a ver qué va a decir Jesús, a ver en qué problemas se mete, a ver qué milagros hace, ¿no? Y estas palabras pues las dirige Jesús a estos entre la multitud que a últimas no se deciden comprometerse y entregar sus vidas al llamado que Dios en Jesucristo les hace. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes vean que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Aquí tenemos que tener en mente de que Jesús se encuentra en el territorio de Israel, hacia el este está el desierto, hacia el oeste o el poniente se encuentra el mar Mediterráneo y las nubes que aquí menciona Jesús son las nubes que vienen del mar Mediterráneo, que vienen cargadas con humedad del mar y que después sueltan el agua en el desierto como lluvia, ¿no? Así que
Esto que Jesús describe parece ser algo de la naturaleza que la mayoría de la gente podía ver y discernir, que cuando veían las nubes del poniente, pues es porque vienen del mar Mediterráneo cargados de humedad, y que probablemente pues aquí en el desierto dejarán caer esa humedad en lluvia. Y después da otro ejemplo Jesús: cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. El viento del sur se refiere al desierto que está al sur. El mismo territorio de Israel es desértico, pero hacia el sur de Israel también hay un desierto mucho más caliente. Y cuando los vientos vienen del sur, pues traen los aires calientes del desierto. Y cuando la gente discierne la dirección de este aire caliente que viene del sur, pues dice, va a hacer calor. Y ahora Jesús utiliza este ejemplo para decirles: hipócritas, si ustedes saben discernir, saben leer los signos de las nubes que vienen del poniente y del aire que viene del sur caliente, y van a decir, pues estas nubes van a traer lluvia, o este calor, este viento del sur nos va a traer mucho calor. Si saben discernir esos, ¿por qué no disciernen los signos que están viendo claramente entre ustedes? ¿Y cuáles son los signos que Jesús les dice que están entre ellos? Por ejemplo, la multiplicación de los panes y la alimentación de más de 5,000 personas, ¿no? Entre los que van siguiendo a Jesús hay personas que fueron testigos de esto, ¿no? Y sin embargo, ese signo no lo saben interpretar como una presencia de Dios misma en Jesucristo. La sanación de tantas personas, la expulsión de demonios, las enseñanzas de Jesús, cómo Jesús atranca y detiene y prácticamente calla a sus interlocutores que buscan no solamente criticarlo, sino atraparlo, ¿no? Y que todos esos signos de esta gente que lo sigue, pero que a últimas no se comprometen, que a últimas siguen pidiendo más signos como un tipo de atracción, como si Jesús fuera un circo, ¿no? Y estas palabras Jesús las dirige a estas personas que simplemente quieren ser divertidos por Él. Y a estos son a los que Jesús les dice que son hipócritas, porque saben que tienen la capacidad de discernir por medio de lo que ya han visto, de lo que ya han presenciado, de lo que ya han vivido, pero no quieren comprometerse. Porque el llamado que Jesús les hace es un llamado radical, particularmente en Lucas. Y a últimas no quieren soltarse para poder confiarse a aquel que los llama en Jesucristo. Si saben interpretar, dice Jesús, el aspecto que tiene el cielo y la tierra, o sea, las nubes y el viento del sur, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? O sea, lo que Jesús hace, enseña. ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer? Wow, qué palabras que deben también retarnos a nosotros. ¿Por qué no hacemos lo que sabemos bien, lo que nos conviene hacer hoy en día? Quizás por el miedo de soltarnos y de confiarnos a aquel que nos llama. Quizás porque los valores que el mundo nos ofrece pensamos que son mejores que los valores y la visión que Jesús en Cristo, que Dios en Jesucristo nos ofrece. Quizás porque aún estamos convencidos que la forma de vivir de aquellos que rechazan totalmente a Dios, que no tienen nada que ver con Dios, que estamos convencidos que es mucho mejor porque parece que progresan, parece que mira que todo les va bien, pero no conocemos la vida interior de tales personas. No conocemos cómo duermen, no conocemos cómo tienen su conciencia, no conocemos si en realidad están en paz. Y cuando pues preferimos los valores que el mundo o otras propuestas nos ofrecen, pensamos de que lo que Dios en Jesucristo nos propone pues es muy poca cosa. Y lo triste es que lo rechazamos sin ni siquiera probar, sin ni siquiera darle una oportunidad a lo que Dios nos ofrece en Jesucristo. Esto es lo más triste, ¿no? Lo rechazamos sin conocerlos, lo rechazamos sin haberlo probado, lo rechazamos sin darle una oportunidad. Y al no darle una oportunidad, pues los que terminamos perdiendo somos nosotros. Porque a veces preferimos lo más fácil, preferimos lo que a
apariencias parece que es mejor, cuando sabemos claramente, por muchos ejemplos, de que a últimas lo más fácil, lo que aparenta ser mejor, lleva a la ruina, a la destrucción, a la violencia, al odio, a los conflictos. Y sin embargo, seguimos escogiendo esto. Jesús termina este evangelio de hoy diciendo, utilizando otro ejemplo de la experiencia de cortes, ¿no? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible para llegar a un acuerdo con él en el camino. O sea, de que como parte de la comunidad del reino, de que busquemos la reconciliación entre nosotros, ¿no? De que no vayamos fuera para que otros, que quizás no tienen nada que ver con la comunidad del reino, pues decidan por nosotros. ¿Dónde está nuestra capacidad de solucionar, de buscar resolución a nuestras dificultades y conflictos, ¿no? Y cuando permitimos que otros decidan por nosotros, pues a veces las consecuencias son más grandes, particularmente cuando gastamos tantos recursos y pagando a abogados, pagando a cortes para solucionar algo que quizás tiene solución entre nosotros. Ahora, con esto no decimos de que las cortes no sean necesarias, sí son necesarias. A veces sí también, cuando tenemos dificultades o problemas con personas que no son parte de la comunidad del reino y que por tanto pues los valores son muy diferentes. Las cortes, las leyes sociales, las leyes tienen su lugar, son necesarias. Pero aquí a lo que Jesús nos llama es de que por lo menos buscar la resolución, buscar la reconciliación entre nosotros, ¿no? Y que si a veces tengo que pues sacrificar algo por la paz, por la dignidad, por mi integridad, pues quizás mejor sea perder algo que seguir peleando y gastando energía, gastando vida y llenándonos de odio y rencor, ¿no? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.